¿Qué tal, Mario Augusto? Bienvenido. Muy bien. Vamos a iniciar la exposición de esta noche. Y como de costumbre les presento un saludo muy afectuoso. Eh, Deseo que estén muy bien y que así continuemos todos, ¿verdad? Para que se resuelvan algunos problemas que han afligido de manera muy severa a nuestra colectividad, me refiero a la nacional, ¿verdad? El problema de la pandemia, pues, pareciera relativamente superado en cuanto a la quinta ola, pero siempre hay que ser muy cuidadoso y que pronto se subsane la problemática de la facultad y de la universidad en términos de generalidad, ¿no? Fíjense que hace unos minutos me preguntaba, creo que fue Ari, si el día 14 vamos a recibir clase. Yo estaba convencido que así era, ¿verdad? Pero fíjense que ahí nos notificó coordinación que hay un permiso el día 14 y el asueto del día 15. De tal cuenta que no habrá actividad. Esta es la única clase que tendremos en esta semana. Pero yo ya había planificado, obviamente, ¿verdad?, la exposición de dos temas y precisamente los vamos a agotar el día de hoy. Porque ya tienen un fundamento, un sustrato, ya hemos conversado abundantemente sobre ellos. Así es que, sí, Ari, sí, ese día se pone espantoso el tráfico, Ari, en efecto. La verdad es que todos estos días han sido muy severos, ¿verdad? Hoy hubo alguna movilización que impidió el- la eficiencia en el tráfico. Eh, Menos mal que fue muy sectorizado, pero sí, el 14 es algo muy severo, ¿verdad? Así es que sí, no tendremos clase y precisamente vamos a conjuntar esta temática para abordarla el día de hoy. Así es que, al reiterarles mi saludo, les presento el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen ustedes en la pantalla. Esta es, muchas gracias, esta es la primera parte de la exposición de esta noche, que es, la verdad, alusiva a tópicos que hemos abordado con antelación. Traigo a cuenta el relativo a la constitución política, tópico, reitero, sobre el que hemos hecho alusión recurrentemente y el día de hoy recalcaremos, enfatizaremos en aspectos que ya hemos señalado. Hemos expuesto en diversas oportunidades, y lo cito hoy de nueva cuenta, que en la cúspide del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución política. Por eso se le llama texto supremo y se le llama magno texto. Estas denominaciones son metafóricas, ¿verdad? Porque su nombre es Constitución Política de la República de Guatemala. La singularidad de la Constitución es, como ya lo hemos señalado, que regula lo concerniente a los derechos fundamentales, al derecho de locomoción, al derecho de libre emisión del pensamiento, al derecho de libre comercio, etc. Y además estructura el Estado. La configuración del Estado, la manifestación del poder público en tres denominaciones: ejecutivo, legislativo y judicial, está determinado por la llamada parte orgánica. Fíjense que la Constitución no es emitida por el Congreso de la República, sino es emitida por un órgano específico, conformado precisamente para ello, para generar la Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente se reunió el siglo pasado y en el año 85 decretó esta constitución que entró en vigencia en el año 1986. Entonces, la diferencia entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso radica en que este último, el Congreso, valga la redundancia, emite legislación ordinaria. El Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral, han sido emitidos por un Congreso, no por este que está actualmente en funciones, ¿verdad? Sino desde 1944 se emitieron estas leyes que yo les relaciono. Mientras que la Asamblea Nacional Constituyente, su objetivo básico es emitir la Constitución. Pero no solo emite la Constitución, sino emite las leyes constitucionales, que son estas 4 que aparecen acá, con el 121, 122, 123 y 124. Entonces, repito, la Asamblea Nacional Constituyente emite la Constitución, pero no solo la Constitución, sino estas leyes específicas, que son leyes constitucionales, porque son emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Las leyes constitucionales son 4. La ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esta última es la que hemos estado analizando porque hemos estudiado el amparo. Luego tendremos que estudiar la exhibición personal y los procesos de constitucionalidad. El habeas data, algunos dicen que no está contenido en nuestra Constitución. En efecto, de manera puntual no está, pero sí hay un fundamento, por eso es una garantía constitucional. Otro tema que ya hemos abordado en diversas oportunidades es lo relativo a la defensa de la Constitución. Nosotros hemos señalado que precisamente la Constitución puede defenderse a través de una serie de mecanismos. Por ejemplo, los mecanismos políticos. Ustedes recuerdan, porque ya estudiaron teoría del Estado, que el poder público está dividido en 3 manifestaciones: ejecutivo, legislativo y judicial. Sobra decir cuál es la función de cada uno de ellos, ¿verdad? El ejecutivo administra, el legislativo emite leyes y fiscaliza, y el judicial aplica la ley. Pero la Constitución debe defenderse. En alguna época se consideraba que la Constitución era un enunciado de principios y valores, y se creía que los ciudadanos, por propia convicción, la iban a respetar, pero no fue así, ¿verdad? La Constitución es una ley, porque contiene preceptos, y quien la violenta, pues será sujeto a sanciones que serán emitidas en su oportunidad. Por ejemplo, las leyes que irrespetan a la Constitución son expulsadas del ordenamiento jurídico o inaplicadas en el caso concreto. Bueno, existen mecanismos de defensa de la Constitución políticos, como el veto, regulado en el 183 de la Constitución, dentro de las funciones del presidente. Una vez que se agota el trámite legislativo y el Congreso aprueba una iniciativa de ley, debe remitírsela al presidente para que éste la sancione y la publique. Pero se reúnen con el Consejo de Ministros y puede determinar que esa es una ley que respeta la Constitución y la veta, no la publica. También otro mecanismo político de control de la defensa constitucional es la interpelación. Ese lo ejerce el legislativo. Puede citar a cualquier funcionario, preferentemente a los ministros, para cuestionarlos, hacerles un juicio político, para advertir si han violado o no la Constitución, y si lo han hecho, obtienen un voto de desconfianza y los tienen que destituir, y así sucesivamente. Pero a nosotros nos interesa
sobremanera, como ya lo dijimos oportunamente, lo relativo a las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son las herramientas jurisdiccionales mediante las cuales se defiende la Constitución, que son el amparo, ya lo dije hace unos minutos, la exhibición personal y los procesos de inconstitucionalidad, tal como lo dice la parte final del numeral 2. En alguna oportunidad, aquí dentro del contexto de la exposición, alguien me preguntó que el amparo, por ejemplo, tutela los intereses de los particulares y no defiende la Constitución. Pero al tutelar los intereses, los derechos fundamentales de los ciudadanos, está tutelando la Constitución, porque esos derechos fundamentales están regulados en la parte dogmática de la Constitución. Así es como se defiende la Constitución. Nosotros hemos venido hablando del amparo y dijimos que el amparo está reconocido en el artículo 265 de la Constitución. Fíjense que el artículo 265 de la Constitución establece con claridad qué es el amparo y establece que es un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales del ciudadano y los incluye dentro de un ámbito que se llama defensa de la Constitución. Es un único artículo el que contiene ese capítulo, que si ustedes me hacen favor, lo ubican. Repito, está legislado en el artículo 265. ¿Lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muchas gracias. Dice procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible del amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Como ustedes pueden ver, este capítulo segundo solo está conformado por ese artículo. Y lo relativo a la defensa de la Constitución empieza en el artículo 263, que es el título sexto. Retrocedan un par de artículos y advertirán que ese título se llama Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional. Pero, ¿cómo es posible que lo relativo al amparo se legisle en un solo artículo? Para eso está la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que desarrolla todo el trámite del amparo como nosotros lo hemos visto. Es el decreto 186 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley básica que nosotros hemos estado utilizando. Es una ley relativamente breve, en el numeral 3 lo consigno, tiene 195 artículos. O sea que es sumamente breve. Y fíjense que es importante traer a cuenta algunos aspectos relacionados con la conformación de esta ley. Yo les pido, por favor, que vean el artículo 191, que lo traigan a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Sí, Ya, licenciado. Muy bien. Veamos qué dice el artículo 191. ¿Qué dice el artículo 191? El artículo 191 es en extremo importante porque determina algo que es básico en relación a la temática que nosotros estamos hablando. ¿Qué dice el artículo 191? Bueno, lo voy a leer yo. Funciones del vicepresidente. Sí, por favor, sí. Artículo 191. Sí.
Dice así, disposiciones de aplicación supletoria. Para las situaciones no previstas en la presente ley, se aplicarán las disposiciones reglamentarias que la Corte de Constitucionalidad promulgará y publicará en el Diario Oficial. Muchas gracias. ¿Quién leyó este artículo? Rina, licenciado. Muchas gracias. Léame el 192, por favor, también. Muy bien. Dice reformas a la ley. Esta ley puede ser reformada por el Congreso de la República y requiere para su reforma el voto de las 2/3 partes de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Entonces, fíjense que, de conformidad con la jerarquía normativa, primero está la Constitución, y a la par de la Constitución están las 4 leyes constitucionales que yo les señalé. Después están las leyes ordinarias y después los reglamentos. Pero la Corte de Constitucionalidad tiene facultades muy amplias y, tal y como nos leyeron en este momento, fíjense que la Corte de Constitucionalidad puede reglamentar su actividad, puede emitir reglamentos para hacer más fluida, más fácil, más asequible la legislación correspondiente. Entonces, el decreto 186, que es la ley, ha sido, con base en el artículo 191, reglamentada por la Corte. La Corte tiene esa facultad. Pero la ley, es decir, la ley de amparo de la que nosotros estamos hablando, no puede ser reformada por la propia Corte, no puede ser reformada, solo puede ser reglamentada, porque claramente dice el artículo 192, esta ley puede ser reformada por el Congreso de la República y requiere para su reforma el voto de las 2/3 partes de diputados que integran el Congreso. Es un proceso muy complejo, ¿verdad? Puede ser reformada, pero solo por el Congreso, a través de una votación de las 2/3 partes. Y les traigo esto a cuenta, porque fíjense que, tal y como se los decía hace unos minutos, el reglamento es un normativo de menor jerarquía, que no puede modificar la ley. Sin embargo, en el año 2013, que es lo que les estoy poniendo aquí, en el número 6, se emitió el Acuerdo 1/2013, que es un reglamento que, tal y como se lo señalo aquí, derogó todos los reglamentos que existían. Y este es el que se aplica supletoriamente, quiere decir subsidiariamente, tal y como lo dice el artículo 191. Disposiciones de aplicación supletoria, Para las actuaciones no previstas en la presente ley, se aplicarán las disposiciones reglamentarias que la Corte de Constitucionalidad promulgará y publicará en el Diario Oficial. El 1/2013 es un reglamento, es una ley supletoria. La ley fundamental es la ley de amparo, pero fíjense que aquí hay un problema muy severo. La Corte casi que emitió otra ley de amparo, como ustedes pueden verlo, ¿verdad? Y se ha creado un problema, porque muchas personas señalan que el 1/2013 es inconstitucional, porque reformó y modificó una ley constitucional, y esa es una potestad que concierne solo al Congreso. Ese es un detalle que está en discusión. Muchas tesis de nuestros compañeros, por lo menos unas 6 que yo conozco, abordan este asunto y dicen que el Acuerdo 1/2013, que nosotros hemos estudiado y que hemos aplicado, violenta la ley de amparo, porque no solo la reformó, la modificó, la transformó, como que si hubiera emitido otra ley. Fíjense que, por supuesto, aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay argumentos en pro y en contra. Yo lo que les señalo es que es probable que el 2013 se haya excedido, pero es una legislación que nos ha permitido superar muchas situaciones. En el año 86, cuando se emitieron estas leyes, la Constitución, la Ley de Amparo y las otras 3 leyes constitucionales, no existían los avances tecnológicos de hoy día, ¿verdad? No existían ni los teléfonos celulares. Entonces, por ejemplo, este problema derivado de la pandemia no se hubiera podido superar. Fíjense que la informática
el mundo digital cobró un avance superlativo que nos permitió, por ejemplo, resolver el problema de la docencia y el problema en la corte, ¿verdad? Porque ya vamos a ver qué son las vistas públicas, son audiencias en donde las partes acudían personalmente a defender sus puntos de vista. No se podía, por ejemplo, en el 2020, parte del 2021, cuando la situación era terrible, ¿verdad? Que la gente se contagiaba y se moría porque había poco conocimiento de esta siniestra enfermedad. Entonces se hicieron vistas públicas digitales. Ahora hay una firma digital, ¿verdad? Los magistrados pueden incluso reunirse a través de sesiones como esta, del Google Meet o del Zoom. Entonces, la discusión es que el Acuerdo 1-2013 es inconstitucional, dicen algunos, ¿verdad? Pero yo creo que fue bien habido porque permitió resolver muchos problemas. Ajustó una ley del siglo pasado, de 1986, a requerimientos y circunstancias propias de este siglo. Fíjense que con motivo de la conferencia fue 6 y 13 de agosto, hubo una pregunta en donde alguna persona, alguien me interrogó y me decía que por qué invocaba yo el artículo 21 y 22 de la ley de amparo para aludir a los requisitos que debe cumplirse cuando se promueve un amparo, si ya está el 1-2013. El 1-2013 es un reglamento, y los reglamentos se aplican de manera supletoria. La ley prevalece sobre los reglamentos. Entonces, hay que observar lo dispuesto en los artículos de la ley. El acuerdo los complementa, los clarifica, los amplifica y los adecúa a nuestra realidad, en donde ya el mundo digital es algo casi indispensable. Entonces, les repito, para agotar este tema, aquí se los puse, ¿verdad? Que aparte de esta polémica, es decir, el normativo en alusión, el 1-2013, es un instrumento bien logrado que ha permitido resolver muchos problemas procesales. Si ya de por sí hay algún retardo en la emisión de algunas sentencias, Dios nos libre de saber cómo sería si no existiera el 1-2013. Esta es la primera parte de la exposición. Ahora quiero traerles a cuenta algunos conceptos del proceso de amparo que son básicos. Nosotros, en pasada oportunidad, examinamos una secuencia gráfica del proceso de amparo. Y dijimos, por ejemplo, que se presenta la demanda correspondiente, cumpliendo los requisitos del artículo 22. Si no se han cumplido, pues entonces se le señala al interponente que tiene 3 días para corregirlos. Al corregirlos, se le confiere a la autoridad impugnada una audiencia por 48 horas para que remita el expediente original o un aviso circunstanciado. Si no los emite, si no los envía, entonces se decreta el amparo provisional. ¿Qué es el amparo provisional? Provisional quiere decir provisorio, temporal, aleatorio, sujeto a ciertas circunstancias, es decir, algo circunstancial. Es provisional ese amparo porque se emite para evitar que se concrete un gravamen muy severo. Por ejemplo, se va a fusilar a una persona, ahora ya no, pues, pero ahí todavía está regulado, como lo vamos a ver, y en un momento dado puede interponerse un amparo para revisar algunos aspectos del proceso, ¿verdad? De conformidad con no la legislación del país, sino con tratados de acuerdos tutelares de los derechos humanos, pues ya no es aplicable por ciertos mecanismos que ustedes han de estudiar en Derecho Procesal Penal, pues venturosamente ya no es aplicable esta medida, aunque algunos quieren reeditarla, ¿verdad? Entonces, el amparo provisional se concede porque ¿qué objeto tendría tramitar un amparo si le quitan la vida a una persona y lo que se pretende tutelar en este caso es la vida?
Entonces el amparo provisional ha sido definido por muchos profesores, pero yo invoco una definición que se las trasladé en el numeral 1 de un profesor malhadado, ¿verdad? Que tuvo un final muy triste. Fue un gran profesor de nuestra facultad, un hombre muy distinguido, que era José Arturo Sierra González. Él también escribió su texto sobre el derecho constitucional guatemalteco. Él fue, al igual que don Edmundo Vázquez Martínez, presidente de la Corte de Constitucionalidad y presidente del organismo judicial. Y lo asaltaron en una oportunidad y lo mataron, ¿no? Terriblemente. Aquí hay una definición de lo que es el amparo provisional. El amparo provisional es una providencia cautelar decretada por el tribunal en el inicio del procedimiento, la cual persigue fundamentalmente preservar la materia del proceso de amparo puesta en peligro por la dinámica propia del acto reclamado, provocando su paralización temporal hasta la resolución definitiva del conflicto o controversia constitucionalmente planteada. Permítame un momentito, solo voy a traer mi ley. Fíjense que si nosotros le damos lectura a estas formulaciones, de seguro que nos van a parecer alambicadas y probablemente confusas, pero si las descomponemos, advertiremos que hay ciertos aspectos que aislados inicialmente, aplicando el análisis y luego recompuestos en la labor de síntesis, ya nos dan una idea de lo que pretendemos definir. Lo que dice el licenciado Sierra González, o lo que dijo, es que es una providencia cautelar, es una providencia de cautela que pretende proteger una situación que, si se concreta, puede afectar un derecho fundamental. Entonces, en principio, es una providencia cautelar. Regularmente, él dice que se emite al inicio del procedimiento, es cierto, como ya lo vimos, pero puede formularse, como nosotros lo vamos a ver, en cualquier momento del proceso. Y finalmente, lo que trata de preservar es la materia del amparo. Por ejemplo, yo me fui al caso extremo de la tutela de la vida. Si a una persona le quitan la vida a través de esa sanción del pasado, ¿verdad?, que esperamos que no se vuelva a aplicar, pues aunque se le otorgue el amparo definitivo, si ya lo fusilaron, pues definitivamente, bueno, las últimas sanciones de ese tipo ya no fueron mediante el fusilamiento, sino mediante una inyección letal, ¿verdad? Yo les quiero pedir de favor que veamos el artículo 27 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Ya la tienen a la vista? Sí, licenciado. Entonces vean, ahí está la regulación del amparo provisional. Dice: la suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como instancia de parte. En cualquier caso, el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. Entonces, como dice el profesor Sierra González, pues realmente se emite al principio, pero puede ser materia de emisión en cualquier parte, en cualquier momento del proceso. No es necesario o imperativo que sea al principio, porque puede ser que el tribunal no esté convencido en ese momento y luego, con la aportación de ciertos elementos de juicio, el convencimiento del tribunal se vaya generando, y es cuando definitivamente procederá lo relativo a la emisión del amparo provisional. Fíjense que las características del amparo provisional
son estas que aparecen aquí en la pantalla, en el numeral 2. Puede ser revocado o decretado en cualquier momento. Es decir, vean los artículos 29 y 30, por favor. Ya los tienen a la vista. Sí, licenciado. Dice el artículo 29, amparo provisional en, perdón. Bueno, amparo provisional en cualquier estado del procedimiento. En cualquier estado del procedimiento, antes de dictar sentencia y a petición del interesado o de oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para acordar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Y el 30 dice, revocación del amparo provisional. Asimismo, en cualquier estado del procedimiento, antes de dictar sentencia y a petición de parte o de oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para revocar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Fíjense que así como el tribunal de amparo tiene facultad para emitir en cualquier momento el amparo provisional y suspender el acto que genera la violación de un derecho fundamental o que aparentemente la genera, puede revocarlo en cualquier momento, ¿verdad? Así como dice, bueno, preservemos este derecho y provisionalmente otorguemos el amparo provisional mientras se dirime si en efecto hay una violación, puede revocarlo en cualquier momento, como lo dice el artículo 30. Fíjense que hay casos en donde indefectiblemente hay que otorgar el amparo provisional. El artículo 28 regula esta situación, que les pido por favor que la lean. Dice, ¿ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Ya, licenciado. Muy bien, dice, amparo provisional de oficio. Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes. Primero, si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo. B, cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior. Cuando la autoridad o entidad contra la que interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia, y cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona puede ejecutar legalmente. Hace unos minutos les comentaba que, por ejemplo, en el hecho de la ejecución, yo les traía cuenta el fusilamiento porque yo recuerdo que era magistrado suplente la primera vez que estuve en la corte, cuando se produjo un fusilamiento, creo que fue el último, y el abogado defensor planteó in extremis un amparo para revisar algunos aspectos, ¿verdad? Y se otorgó el amparo provisional porque encuadra dentro de la literal A, si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo, o cuando la autoridad esté actuando con notoria ilegalidad, ¿verdad? Que asuma poderes o facultades que no le competen, entonces se interpone el amparo y hay que otorgarlo definitivamente sin reticencia alguna, o cuando se trate de actos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente. Entonces, estos son los casos, los del artículo 28, en donde indefectiblemente hay que otorgar el amparo. Las reglas generales para la aplicación del amparo provisional están en el numeral 4. Su otorgamiento es excepcional. Es decir, generalmente no se otorga, ¿verdad? Pero si es muy evidente la transgresión, ¿verdad? O si es muy evidente que pueda existir la transgresión, se otorga. Los efectos del otorgamiento del amparo provisional solo se refieren al acto señalado como agraviante, al acto reclamado.
Y esto último es muy importante. El otorgamiento del amparo provisional no quiere decir que así se vaya a resolver al final. El amparo provisional es provisional y estará vigente en tanto no exista evidencia de que es infundado el otorgamiento del amparo provisional. El tribunal está dudoso, ¿verdad? No tiene certeza, ¿verdad? Faltan elementos de juicio, todavía no se ha abierto a prueba el proceso de amparo, entonces lo emite para no incurrir en un error que después no pueda subsanarse. Pero eso no quiere decir que él esté adelantando criterio y que en un momento dado no exista la posibilidad de resolver en contrario. Es decir, puede otorgarse el amparo provisional, pero al final en la sentencia puede que no se otorgue, ¿verdad? Fíjense que lo relativo al siguiente tópico, que nosotros lo abordamos de una manera muy amplia cuando hablamos del trámite esquematizado del proceso de amparo, hablamos de lo que es la vista pública. Entonces, fíjense que aquí se los defino, pero les adelanto de manera sencilla que después de la primera audiencia o después de la segunda audiencia, pueden pedirse que se argumenten o se formulen consideraciones de manera personal y pública. Esas son las vistas públicas. Aquí dice, previo a que se dicte sentencia, luego de evacuarse la segunda audiencia o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes puede solicitar la vista pública. Esta es una audiencia oral, en la cual las partes exponen y argumentan ante el tribunal los reproches que se formulan contra el acto reclamado. En las apelaciones debe versar sobre los agravios del fallo recurrido. Se abre a prueba, ¿verdad? Y hay aspectos nebulosos o ambiguos. Entonces, una de las partes, el interponente o la autoridad reclamada, piden una vista pública, ¿verdad? Puede ser una vista por escrito y se presenta un memorial, pero resulta más convincente, ¿verdad? Que vayan las personas y que formulen su argumentación de manera personal y en voz alta. Hay abogados que son magníficos oradores y son muy convincentes, ¿verdad? Y además, singularmente, ese tipo de planteamientos generan un efecto emotivo, a veces no jurídico, ¿verdad? Más que todo emotivo. Vean, por favor, el artículo 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Dice el artículo 38. Muy bien. Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública, esta se efectuará al último de los 3 días siguientes y a la hora que señale el tribunal. Cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de los 3 días siguientes. La verdad es que el artículo es relativamente claro, pero el Acuerdo 1/2013 es mucho más claro y muy prolijo. Si lo tienen a la vista, por favor vean los artículos 60, 61, 62, 63. Tienen ese acuerdo a la vista, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Fíjense que aquí es muy meticulosa la explicación del legislador del reglamento que estamos analizando. Dice el artículo 60, vista pública ante la Corte de Constitucionalidad.
En el escrito de apelación, el interponente deberá indicar si solicita que la vista sea pública. Desde el momento en que sean notificadas de la interposición del recurso hasta dentro de las 24 horas siguientes de que la Corte de Constitucionalidad haya notificado la resolución que señaló día y hora para la audiencia de apelación, las demás partes podrán pedir que la vista se celebre en forma pública. Luego, aquí sigue, ¿verdad? Pero oigan el artículo 61 o tráiganlo a la vista. Dice, objeto de la vista pública. El objeto de la vista pública será estrictamente el de exponer y argumentar ante el tribunal los motivos de inconstitucionalidad de la ley cuestionada o los reproches que se formulen contra el acto reclamado. Es decir, lo único que se va a establecer es la veracidad de los argumentos. No se pueden ir los expositores por la tangente, porque entonces interviene el presidente y les dicen, miren, se suspende su intervención porque usted nos está refiriendo a la situación. Fíjense que hay una sala de vistas regularmente cuando no se había concretado este problema de la pandemia, acudíamos a la sala de vistas para tener la oportunidad de escuchar una alegación de un amparo, de una inconstitucionalidad en una vista pública. Pero ahora pues no se puede. Hay una sala muy interesante, muy bonita, tal vez no es tan amplia, pero sí caben unas 300 personas, en donde se desarrollan las vistas públicas. Eso está regulado en el artículo 62, dice, sala de vistas. Todas las vistas públicas que realice la Corte de Constitucionalidad se efectuarán en la sala de vistas de su sede, salvo que el presidente disponga que se celebren en otro lugar, así como ocurrió ahora, ¿verdad?, que por la vía digital. Fíjense que es muy importante lo que dice el artículo 66. Eso no ocurría antes, ¿verdad? Por lo menos yo estuve como magistrado suplente en un periodo que comprendió del año 96 al 2000 y como magistrado titular del 2001 al 2011. Entonces, fíjense que hasta en el segundo periodo se reguló. Dice, tiempo de duración de las intervenciones. Cada parte o sujeto interviniente hará uso de la palabra en un tiempo no mayor de 15 minutos y podrá compartirlo o concederlo con su abogado auxiliar. Y luego, en el artículo 67, regula con mucho detalle las reglas para el uso de la palabra. Quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 58, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no producir expresiones irrespetuosas o abusivas a las partes o a los miembros del tribunal. Como les digo, el 1-2013 vino a resolver unas situaciones que en un momento dado, por ejemplo, yo les señalaba que la primera experiencia que yo tuve en el tribunal, llegaban algunos abogados o las partes y hasta declamaban poemas y invocaban una serie de criterios, exposiciones prolongadísimos. Entonces había vistas que duraban 1 o 2 horas, ¿verdad? Y a veces habían 3 o 4 vistas públicas. Era terrible. En cambio ahora, pues eso está concretado, se tiene que ser conciso, respetuoso, argumentar sobre el punto que es materia de la discusión y no rebasar. Eso es lo relativo a la vista pública. Ahora veamos qué es un auto para mejor fallar o un auto para mejor proveer. Este es un tópico que de seguro ustedes también ya lo estudiaron en teoría del proceso. Fíjense que en los expedientes jurisdiccionales hay un periodo de prueba, ¿verdad? Hay elementos de juicio que se aportan al tribunal para convencerlo, ¿verdad?, en uno u otro sentido. Por ejemplo, en el proceso de amparo, el interponente tiene que evidenciar mediante elementos de juicio que le han violado su derecho y la autoridad asumirá
una actitud o un proceder que trate de demostrar que no violó ningún derecho. Pero a veces las pruebas que se aportan no son suficientes. Pasó el periodo de prueba y el tribunal no está convencido, dice, o el tribunal está a la mitad convencido de una posición y está en contra de la otra. No están de acuerdo. Claro, ahí se tendría que votar y la mayoría es la que determina lo que se va a resolver. Pero se puede dictar un auto para mejor fallar. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte, en este caso, o cualquier tribunal, pero como estamos hablando de los procesos constitucionales, pueden decretar otro periodo fuera del periodo de prueba para obtener otras pruebas y obtener el convencimiento. Aquí se lo señalé. Al concluirse la segunda audiencia o finalizada la primera, cuando no se abra prueba el proceso, debe dictarse la sentencia. Las diligencias para mejor fallar o auto para mejor fallar consisten en la facultad que asiste al Tribunal de Amparo para producir prueba fuera del periodo legalmente señalado para el efecto, mediante la práctica de cualquier diligencia o la obtención de cualquier documento que traerá su conocimiento. Es decir, les repito, pasó el periodo de prueba y el tribunal no se ha convencido con plenitud, ¿verdad? Ni en uno ni en otro sentido. Entonces, el mismo tribunal puede decretar diligencias para obtener elementos de juicio que le permitan adoptar una posición, adoptar un criterio. Ese es el auto para mejor fallar. La actividad que realiza el tribunal para mejorar la prueba que ya se presentó y para obtener un convencimiento en uno o en otro sentido. Y finalmente, vamos a hablar de la sentencia. ¿Qué es la sentencia? La sentencia es un acto conclusivo, ¿verdad?, mediante el cual se determina si se declara con lugar o sin lugar el amparo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay elementos de juicio que permiten establecer que hubo una violación al derecho constitucional señalado, pues entonces se dicta la sentencia en ese sentido. Y si se establece que la autoridad impugnada no violó ningún derecho, pues en ese sentido se emite la sentencia. Aquí se los consigno en 2 renglones y medio. La sentencia es el acto emanado del órgano jurisdiccional mediante el cual decide, de conformidad con el derecho objetivo, la causa o puntos sometidos a su conocimiento. Resuelve la situación. Eso es la sentencia. El punto culminante del proceso, en este caso el proceso de amparo, mediante el cual establece la veracidad del planteamiento o si el mismo es inverosímil. Hay varias clases de sentencia. Aquí les traigo una clasificación de 4 tipos de sentencias. Las sentencias definitivas son aquellas que realizan un pronunciamiento de fondo, ¿verdad? El señor X dice que le violaron su derecho y la autoridad impugnada dice que no violó nada. Entonces, después del análisis de la situación, el tribunal se pronuncia y dice sí hay violación. Esa es una sentencia definitiva. Pero hay sentencias desestimatorias, que son aquellas en donde no se realiza un examen de fondo. Se establece si se cumplió con los presupuestos procesales. Por ejemplo, la temporalidad, por ejemplo, la legitimidad y la definitividad. Entonces, por ejemplo, si no se planteó el amparo dentro de los 30 días que señala la ley, el artículo 20, entonces se desestima el planteamiento, porque lo presentó fuera de tiempo. No entraron a ver si había un acto reclamado o había alguna violación, porque ya el tiempo había pasado. Vean la diferencia. En las sentencias definitivas se resuelve el fondo. Aquí no. Aquí primero se analizan, como en todos los procesos de amparo, si se cumplieron los presupuestos. Y si no se cumplieron, se desestima. Las sentencias estimatorias son las mismas definitivas, son las que acogen las argumentaciones del solicitante y determinan si hubo violación de los preceptos constitucionales, ¿verdad? Entonces, se estima que sí hay violación.
son en alguna medida una manifestación de las sentencias definitivas. Y las sentencias denegatorias son las que deniegan el amparo, consideran que no hubo ninguna violación. Fíjense que contra las sentencias que emite la Corte de Constitucionalidad, o sea, los amparos uninstanciales, caben dos recursos, los recursos de aclaración y de ampliación. Por ejemplo, si la redacción es confusa, oscura, contradictoria, se pide la aclaración. Y si se dejó de resolver algún punto, se pide la ampliación. Aquí se los puse. En el 9.1 procede la aclaración cuando los conceptos de un auto o sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios. No se entiende, ¿verdad? Entonces, mire, yo no entiendo lo que dice aquí el tribunal. Por favor, aclaren. Se plantean dentro de 24 horas, como dice el artículo 70. Y procede la ampliación cuando en tales resoluciones dejó de resolverse algún punto, ¿verdad? Y precisamente por esa circunstancia es menester pedirle al tribunal que emita criterios sobre lo que dejó de ampliarse. Vean, por favor, los artículos 70 y 71 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Ya los tenemos a la vista. Ya, licenciado. Muy bien, el artículo Sí, 70 licenciado. dice, muy bien, interposición. Cuando los conceptos de un auto o de una sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versar el amparo, podrá solicitarse la ampliación. Y el 71 dice, trámite y resolución. La aclaración y ampliación deberán pedirse dentro de las 24 horas siguientes de notificado el auto o la sentencia, y el tribunal deberá resolver sin más trámite dentro de las 48 horas siguientes. Es un trámite celérico y sencillo. Y finalmente, ¿qué es la enmienda del procedimiento? Enmendar el procedimiento quiere decir corregirlo cuando hay un error, ¿verdad? Entonces, fíjense que la enmienda del procedimiento ocurre cuando un tribunal de amparo de primera instancia, es decir, en los amparos biinstanciales, comete un error, ¿verdad? Por ejemplo, no notificó una audiencia. Entonces, no lo puede corregir él solo, sino debe pedirle a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte dice, sí, corrijan, si esto es lo procedente, ¿verdad? Ahora si no, dicen, no, no hay error, ¿verdad? Esto está regulado en el artículo 41 de la Ley de Amparo. Por favor, vean. Y en el artículo 43 del Acuerdo 1-2003. Dice el artículo 41 de la EP, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, enmienda del procedimiento. En los procesos de amparo, los tribunales no tienen facultad de enmendar el procedimiento en primera instancia, exceptuándose de esta prohibición la Corte de Constitucionalidad, que es lo que señalamos aquí, ¿verdad? Si se cometió un error por el tribunal de primera instancia, no puede corregir él mismo su error, sino debe remitirlo a la Corte de Constitucionalidad para que ella haga la corrección. Bueno, con esto terminamos la exposición de esta noche. Obviamente hay que leer estos artículos y por favor repasar el esquema que yo les trasladé, que por cierto, pues era evidente que algunos lo habían captado de manera general, otros pues no me contestaron y no supe determinar este aspecto, pero yo les estoy dejando un ejercicio para que lo resuelvan y lo vamos a corregir en clase. Es es donde les planteo ya unas situaciones que parecieran vinculadas, no parecieran, están vinculadas a la realidad. Por ejemplo, vean, Jorge desea promover un proceso constitucional de amparo, pero ignora qué requisitos debe atender para redactar el memorial inicial. Le pregunta a usted sobre la ley y el artículo que regula lo concerniente, ¿qué respuesta le daría? Entonces, eso lo tienen que contestar ustedes de conformidad con lo que hemos estudiado. Pues les adelanto esta, ¿verdad?
que es el artículo 22, que ahí están los requisitos, ¿verdad? Y el 10 del 1 de 2013, pero con que citen la ley, basta y suficiente. Luego, Jorge presentó el memorial inicial para promover el proceso de amparo comentado, pero el tribunal, al resolver, determinó que el planteamiento tenía varios errores. ¿Qué procede en este caso? Pueden ser subsanados dichos errores. Cite el artículo y la ley en que fundamenta su respuesta. 3. ¿Qué ocurre si no son subsanados los errores de planteamiento? 4. Subsanados los errores, se notifica a la autoridad impugnada para que emita los antecedentes o un informe circunstanciado. ¿En qué lapso debe remitirlo? Bueno, son 6 asuntos los que les estoy preguntando. Y aquí está el instructivo. Consultando la ley que corresponde y el esquema que se dio a conocer, ustedes tienen que responder eso. Entonces, yo les agradecería. La verdad es que me gustaría que todos le dedicaran algún tiempo, sobre todo porque no tenemos clases miércoles, para resolver estas situaciones. No es menester. Él levantaba la mano, licenciado. ¿Quién será? Alguien estaba levantando la mano, por favor, perdónenme. Si hay alguna pregunta. Disculpe, licenciado, se me marcó. No hay problema. No. Entonces, fíjense que yo les sugiero que yo no puedo fiscalizar, ni aún si estuviéramos presencialmente lo haría, ¿verdad? A veces, pues, uno formula preguntas y se sorprende que no las conteste. No es necesario que la pregunta esté respondida adecuada o eficientemente, porque para eso es un ejercicio, para ir adentrándonos en la situación y resolverlo. Yo les pido que lo resuelvan. El día lunes venidero estaremos viendo esto. Al margen de este ejercicio, les estoy adjuntando el cuestionario que va a servir de fundamento para el examen, que yo tengo la impresión que es la última semana de septiembre o la primera de octubre, pero para que ustedes tengan ya el tiempo suficiente. Aquí está, son 33 preguntas, pero ya aquí está incluido el primer cuestionario que les di la semana pasada, que era de 23 preguntas. Así es que lo que estoy adicionando aquí son 10 más, lo estoy unificando. Entonces, de aquí voy a tomar yo 20 formulaciones para incluirlas en el examen. Así es que, pues esta noche no les haré pregunta alguna, pero sí se las haré el día lunes venidero, particularmente sobre el ejercicio o sobre alguna duda que hubiese sobre el cuestionario. Yo sé que ustedes son personas laboriosas, que están ocupadas en el día y que lógicamente hacen un enorme esfuerzo. A mí me ha impresionado mucho cuando alguien viene tripulando su vehículo y me contesta utilizando su teléfono que denota interés. Por supuesto, hay algunos que a través de algunas actitudes han demostrado que no tienen interés, pero la mayoría sí, ¿verdad? Yo estoy realmente muy impresionado por la intervención de la mayor parte de ustedes. Así es, y deseo que, pues, que aprueben su examen, obviamente, pero que lo aprueben conociendo la temática. Por supuesto, de momento no van a ser expertos, ¿verdad? Nunca lo seremos. Tendremos algunos porque por nuestra edad, porque tenemos más años, más asiduidad con el tema, pero ustedes, estoy absolutamente seguro que van a ser unos grandes abogados, ¿verdad? Entonces, y abogadas. Así es que esta es la temática que les estoy trasladando. Primero, les repito, está el ejercicio, está conformado por 6 preguntas. Ustedes lo resuelven con la ley, con sus apuntes y particularmente con el esquema que les dimos a conocer en la pasada clase, y el cuestionario, que es el que sirve de fundamento para el segundo examen parcial. Así es que, una vez concluida esta exposición, deseo que descansen, ¿verdad? Y como nos decía Ari, hay que tener cuidado con el tránsito de estos días, que es terrible, van a haber antorchas otra vez, ¿verdad? Y eso es un tanto inconveniente. Les transmito un saludo afectuoso y deseo que descansen, que tengan buena noche. Igualmente. Buenas noches, licenciado. Se cuida. Sí.